Estimada audiencia, hoy para nosotros es un momento muy especial porque queremos compartir con ustedes un programa que ha nacido en el corazón de Dios. Este programa se llama Corazón Misionero y hoy tenemos invitados muy especiales que queremos presentarles. Pero antes, a mi esposa Patricia Adriansen, que también estará aquí en esta entrevista, y sobre todo nuestros invitados, que son los misioneros en el sur del país. Tenemos a Víctor Presa y María Presa también con nosotros. Quisiéramos conocerlos, por supuesto, y que también nos compartan algo de su sentir misionero. Y vamos a empezar con María. He nacido en la sierra, Apurímac, en la provincia de Chincheros. Mis padres son del campo, son campesinos. ¿A qué edad viniste a la ciudad de Lima? A los 15. Jovencita. Sí, a los 15 años vine acá a Lima y ahí se conocí al Señor. Y el Señor me enseñó a amar y a perdonar. Dios sanó tus heridas emocionales. Y mira, para que después tú pudieras ayudar de repente a otras mujeres de la sierra, donde estás ahora, ¿no? Y bueno, ahora al pastor Víctor, tu esposo, también queremos conocer algo de él. Me alegra mucho, muchas gracias, pastor Roger, por la invitación, a la hermana Patricia. Bueno, yo soy de Lima, yo he nacido en Lima. Conocí al Señor a los 19 años en un momento muy difícil para mí. Estaba en un punto crítico en donde iba a tomar la decisión o de seguir existiendo o no, ¿no? Estaba en una lucha con el Señor caminando por toda la avenida La Marina y seguí caminando por toda la Brasil y llegué a la Alianza del Pueblo Libre, ¿no? Y había un cartel que decía, ven al encuentro con Dios, ¿no? Y fue como recibir de parte del Señor, mira, tengo algo para ti, una nueva oportunidad, ¿no? Y llegaste así a la iglesia, Ajá, ¿no? Así llegué, sí. Así llegaste a la iglesia, y eso es realmente una obra del Espíritu muy interesante que el Señor pues hizo en tu vida. Pero a la vez, ya que tocas este tema, me gustaría saber cómo fue ese momento en el que te acercaste a Dios, María. Ha sido un momento muy difícil porque yo venía de la sierra, muy decepcionado de la vida, a pesar que era muy joven. Sí, tuve una experiencia muy difícil con mi padrastro, que tenía una herida tan grande y yo dije, cuando sea grande voy a vengarme por todo el daño que hizo. Muchos abusos, muchas situaciones muy difíciles pasamos. Qué pena, María. Sí, y una de mis compañeras me compartió la palabra. Me dijo que había un Dios que me amaba, un Dios que me podía enseñar a perdonar, porque yo le contaba mis problemas, todo lo que había vivido en mi infancia. Y gracias a Dios me invitó a la iglesia, y esa noche entregué al Señor en Lince, la iglesia en Lince. Y yo me acuerdo que salí muy feliz, saltando, y yo sentí paz, y el Señor me enseñó a perdonar. Cuando yo regresé después de 3 años de haber conocido al Señor a mi tierra, pude abrazar a mi mamá, que también tiene mucho resentimiento por habernos abandonado. Y mi papá falleció cuando tenía 2 meses, así que yo estaba sola. Y también pude perdonar a mi padrastro. Pero qué bueno que ustedes dos coinciden, que después que conocieron al Señor, experimentaron la paz de Dios. Por lo menos eso es lo que nos están contando. Y cómo el Señor, en el caso María, te ayudó a restaurar en cierta forma tus relaciones, porque tus palabras que expresan que tuviste la capacidad de abrazar, de perdonar, que es una parte muy difícil en la vida, ¿no es cierto? Restaurar las relaciones, ¿no? Y qué interesante que frente al hallazgo de un Padre Celestial, que es toda gracia, todo amor, ¿no? Que te pudo abrazar, ¿no? Un Padre Celestial que te ama, en el que encontraste la paz, el amor verdadero, ¿no? Y de ese Padre tú ahora te dedicas, ¿no? A ese Padre es que llevas, bueno, 15 años misioneros en internet global, ¿no? Han estado en 3 provincias de nuestro país predicando la palabra, ¿no? La palabra del Señor y predicando de ese Padre, ¿no?
Si no importa el trasfondo del que tengamos, lo que hayamos vivido, Dios restaura y cambia todo y nos usa con propósito. Usa lo que nos ha tocado vivir, pasar y experimentar para sus planes eternos dentro de los lugares donde nos va a poner. Eso es lo que ha hecho Dios tanto con mi esposo y conmigo, ¿no? Ha usado todo eso ahora para el bien y para el beneficio de la extensión del reino de Dios. Bueno, yo conocí a mi esposa en Puente Piedra. Pasó un tiempo y lo pudimos conocer en la iglesia de Puente Piedra. Y ahí empezó todo lo que fue nuestra unión, lo que el Señor permitió conocernos, llevar toda una pastoral para terminar en nuestro matrimonio. Pero Dios tenía detrás de eso todo un propósito. Estaba uniendo dos personas diferentes, pero que con un propósito después de ir a un lugar que era la tierra de mi esposa, que es Apurímac, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese puente o ese flechazo que realmente los hizo a ustedes interesarse el uno en el otro? Por supuesto, creo que fue así, ¿no? Después que me entero que él estaba interesado por mí, y todavía no lo conocía mucho en Montepiedra. Sí, era nuevo y sospechoso. Sí, así que por mí, no, yo decía, no puede ser. Yo le decía, mira, conversa con el pastor. Y no pensaba que iba a conversar con el pastor. No se rindió. No sé si, porque pensaba que ese era el límite, pero cuando conversó con el pastor y el pastor había aceptado, está bien. Y bueno, ahí entendí que era la voluntad de Dios. Qué bueno, sí, qué bueno. Y ya. Mira, lo que está diciendo María es tan importante en la relación de las parejas, unos con otros, entender en un momento que Dios lo permita, esto es la voluntad de Dios. Lo más importante es entender que Dios nos está guiando, que Dios nos está uniendo y que es su voluntad. Y en ese sentido, ustedes, pues, ¿cuántos años de casados tienen ya? 22 años. Bueno, ya estábamos sirviendo desde antes de casarnos juntos, ¿no? De célula. El pastor nos puso juntos a trabajar en célula de jóvenes, después de familias, y de ahí nos empezó a dar ministerio, ¿no? En realidad pasamos... Yo creo que el pastor estaba guiando esta relación. Pero no, lo que pasa es que el Señor usó al pastor que en ese momento estaba con nosotros para hacernos pasar por toda la iglesia. Y eso nos ayudó. Eso es muy importante. Claro. Y eso es clave, ¿no? O sea, era como una capacitación a priori para lo que el Señor para tenía después para ustedes. Eso, ¿no? Y eso es muy bueno, que se haya intencionalmente involucrado a ustedes en diferentes ministerios. Así cuando salen al campo misionero, pues tienen una experiencia que ya han ganado en su propia iglesia local. Y esa sería mi recomendación para todo aquel que quiere servir al Señor en las misiones, que se involucren en su iglesia, se comprometan con su iglesia, sirvan en su iglesia, para así mismos también probar que tienen los dones para servir al Señor. La iglesia es nuestro campo de entrenamiento. Y por ejemplo, en la célula, una célula aprendes a servir a los demás, a hacer las dinámicas, aprendes a compartir, a enseñar y a cuidar, a discipular y a cuidar. Entonces, la sí, célula es a mí, por ejemplo, la célula me ayudó bastante a aprender a cuidar a la gente, a pastorear, ¿no? Y después pasar por todos los ministerios me ayudó a entender cómo debería ser la organización de la iglesia. Entonces, yo creo que todo aquel que quiere entrar al campo de misiones o tiene que conocer primeramente cómo es todo esto, ¿no? Claro. Y después, ¿cómo sintieron ustedes el llamado misionero? O sea, estamos preguntando la previa. La previa. ¿Cómo es que en sus corazones creció o surgió ese sentir de salir de su iglesia local para involucrarse en una tarea misionera a la cual Dios les podría estar llamando? Lo que pasa es que cuando yo conocí a mi esposa, yo fui a su tierra a pedir la mano. Fui a sus padres, pedí la mano, viajé desde Lima hasta Apurímac, y así que fue muy, muy duro para mí, ¿no? Pagaste el precio, lo que significa ir a pedir una princesa del Señor. Sí, exacto, ¿no? Y llegando allá, me gustó el lugar. Volví a ir por segunda vez, porque me gustó la tierra de mi esposa. Un día agarramos y vamos al culto, ¿no? Y llegamos a una pequeña iglesia de la IEP. Y llegando, entramos, el pastor que estaba ahí me invita a mí a predicar. Y después el mismo pastor viene, se me acerca y me dice,
hoy día en la noche tenemos una reunión, ¿puedes venir a compartir? Ya está bien. Y después que terminó esa reunión, me dice, mira, mañana vamos a ir a 3 comunidades. ¿Puedes venir a compartir la palabra en las 3 comunidades? Está bien, le dije, vamos. Después que regresé de eso, yo regresé sumamente cargado. Primero con una alegría por haber compartido, pero segundo con una carga y una tristeza por ver la carencia de la preparación, y eso fue lo que cargó mi corazón. Entonces yo me acuerdo que esa noche yo salgo y ahí levanté la mirada y dije, Señor, aquí estoy. Si tú quieres traerme, Señor, aquí estoy. El corazón misionero. El corazón misionero. Ahí se despertó todo. Pasaron años. Y yo siempre tenía la carga, ¿no?, de poder venir a la tierra de mi esposa. Y de ahí es donde yo conozco a Andahuaylas. Interesante. Y para ti, María, cuéntanos, ¿cómo fue eso? ¿Cómo fue ese paso y esa decisión de decir, yo también quiero servir al Señor en las misiones? Pues si el Señor nos está llamando, ¿y por qué decir no? Hay que apoyarle, le dije, sin pensar 2 veces. Así que así empezamos como pastor. Estaba en nuestro deseo de poder nosotros ir a Purímac, pero no estaba la puerta abierta, no estaba, digamos, todavía Dios no estaba entre acercarnos a el cómo, ¿no? Y cómo hacerlo, ¿no? Y ahí en una reunión de San Felipe, ahí es donde usted llegó. Yo estaba en la mesa y me habló sobre el pastor Gardel Alarcón, que estaba en Abancay. Y ahí empezó toda la conversación. Estábamos conversando con el pastor y yo le dije que nos habíamos encontrado un mes antes de esa reunión con el pastor Gardel Alarcón en Uripa, en un ayuno. Y yo le comenté eso al pastor y el pastor me dijo, sí, mi esposa es de Uripa. Y ahí es donde el pastor, me dijo, ¿no quieres ir? El pastor está saliendo, está enfermo. Y ahí le dije, está bien, pero hay que conversar con el pastor. Y me acuerdo que el pastor Roger habló con el pastor Segundo, ¿no? Y ahí fue donde empezó todo esto, ¿no? Porque verdaderamente no ha parado. No ha parado, ¿no? Por 15 años, ¿no? Por 15 años, ¿no? Y verdad que primeramente agradecido, ¿no? Por usted, pastor, por haber, mire, sin conocernos, sin conocernos, darnos la confianza. Qué interesante, Víctor, lo que acabas de compartirme, porque es como lo que se dice a veces como coincidencia. Esto no es una coincidencia, es una diosidencia. Es Dios interviniendo en la vida de sus siervos y guiando a quienes están en esta responsabilidad de enviar misioneros, elegir misioneros, preparar misioneros, entrenar misioneros para que vayan al campo de misión. Y por supuesto yo estaba buscando, orando al Señor, pidiendo al Señor, guíame dónde encuentro un misionero para enviarlo a Abancay. Y ese fue tu primer paso, creo, de experiencia en cuanto a salir ya de la iglesia local e internarte pues en lo que es parte de nuestra cultura andina e ir hacia los lugares menos alcanzados. ¿Qué desafío representa para ti, para ustedes, estar en un lugar estratégico en el corazón de Dios? Recuerden que estamos en el programa El Corazón Misionero. Y entonces, ¿cómo es que Dios les ha llevado a ese lugar y tienen el sentir de continuar con esa obra en el sur del país? Bien, bueno, una de las cosas que hemos ido descubriendo en el tiempo, junto con mi esposa, es específicamente hacia dónde es nuestro llamado. Y ya en el tiempo pudimos darnos cuenta que el llamado que el Señor nos dio a nosotros de manera muy particular es la Sierra Sur, es donde el Señor nos ha permitido fructificar. Lo hemos visto en Abancay, lo hemos visto en Huancavelica y lo estamos viendo también en Andahuaylas, ¿no? El Señor, tanto a mí y a mi esposa, a pesar del trasfondo que tenemos, de todas las experiencias que hemos tenido que vivir, con todo eso nos ha usado para poder ir a lugares que, como dice usted, Pastor Roger, los menos alcanzados, pero también los que tienen más problemas y más incidencia de muchas cosas. Andahuaylas para nosotros ha sido una tremenda bendición porque fue un reto. Era posible que nosotros, tanto yo y mi esposa, pudiésemos plantar una iglesia y pudiésemos verla como está ahora. En un principio no había nada. Y para nosotros fue para realmente a lo que vemos, a lo que cuando llegamos, a lo que ahora el Señor nos ha permitido
alcanzar y ver cómo Él está levantando la iglesia para nosotros es la pura gracia de Dios. Bendición. Claro. De repente, para esa empatía también ha contribuido mucho el contexto que procede de María, ¿no? Claro. Como sabemos, María es quechua-hablante y ella tiene ese contacto con las mujeres de allá, ¿no? Tal vez nos puedes contar un poquito de esa experiencia, María. Me sentía limitada, me sentía incapaz, pero en la gracia de Dios el Señor nos usa a los dos. Las mujeres, ellas son un poco tímidas, un poco reservadas, pero al verme a mí, que soy de allá y también soy quechua-hablante, y como que se abren, tienen más confianza. Se identifican, ¿no? Sí, sí, se identifica. Su teléfono de ella es el que más suena. La casa es el que más suena, ¿no? Sí, por la gracia de Dios para poder compartir, ¿no?, la palabra del Señor. Pero los dos somos un equipo. Claro. Los dos somos un equipo. Yo apoyo lo que es la organización, lo que el orden, que la iglesia camine bien, que esté limpio, todo lo que es de las manualidades con los niños. Hemos aprendido todo lo que hemos podido aprender en Lima, lo poco, lo mucho que hemos aprendido estamos dando, ¿no? Y en eso el Señor nos ha usado, ¿no? Lo que hemos visto es que nosotros podemos decir, bueno, hemos recorrido varias iglesias, pero no depende de las experiencias, depende de la gracia de Dios, lo que el Señor te envíe al lugar, y también cuando tú dependes del Señor. Claro. Porque claro. la dependencia de Dios. Porque cada lugar es diferente, ¿no? Sí. Abancay, los abanquinos tienen un perfil, por ejemplo, los abanquinos son instruidos, muchísimas personas son instruidas, ¿no? Los huancavelicanos son alegres, a pesar de tener un clima difícil, pero los santaurientos son reservados, son gente muy reservada, muy en su Tal vez, entorno. para poner como ejemplo estos contextos diferentes, tal vez de Andahuaylas nos puedan contar un testimonio de cómo contactaron a una persona, cómo tal vez les recibió, cómo respondió al Evangelio. ¿Tienen alguna experiencia que nos puedan contar así? Uno de esos casos fue por ejemplo, la hermana Lucila y el hermano Rock, que fue la segunda familia que llegó a la iglesia en el mes de octubre, ¿no? En la segunda reunión ya los teníamos a ellos en la iglesia. Ellos vienen de un contexto católico fuerte, son ayacuchanos radicados en en Andahuaylas, y era difícil para ellos, ¿no? Pero hacemos empatía, nos hicimos amigos y vinieron a la reunión. Y hasta ahorita no dejan de venir. Son los más fieles de la iglesia. Qué lindo, porque están formando discípulos en su contexto, en el lugar donde ustedes están sirviendo, y quién sabe, ¿no?, si estas personas después se convertirán en pilares de los que sirven o se levantan para servir al Señor en Andahuaylas. Sí, justamente hay cosas que hemos ido descubriendo, y una de las cosas que nos ayudó mucho fue algo que la hermana Esther Santos en el segundo año que estábamos en Huancavelica nos dio, que fue todo lo que era evangelismo intencional, pastoral intencional, capacitación intencional y disciplinas espirituales intencionales. Eso nos ayudó a ordenarnos, porque ya pudimos trabajar específicamente cada detalle de cada una de esas cosas. Por eso es que pudimos fructificar muy fuertemente en Huancavelica. En Huancavelica llegamos a tener la extensión del CEBAT, 24 alumnos. Pues tuvo su momento. Sí, verdad que muy bueno. Sí, fue una cosa preciosa que hizo el Señor en Huancavelica, y eso también lo estamos haciendo en Andahuaylas, y se están viendo los frutos, y para nosotros eso es una tremenda bendición. Los cursos también de la Iglesia del Pueblo Libre los estamos dando allá, y nos estamos bajando al nivel que ellos pueden entender. Allá es como los niños, ¿no? Con una cucharita que le dan su papilla. Claro, siempre hay que dosificar, sí, ¿no? exacto. De acuerdo al contexto de las personas. Y algo que yo rescato de lo que ustedes están diciendo es el trabajo en equipo de ustedes dos, ¿no? Que el Señor nos bendiga, que realmente todos los desafíos que vienen por delante, porque levantar una iglesia de la nada en un contexto tan difícil debe ser realmente un trabajo arduo, ¿no?
hay que sembrar y para ver el fruto muchas veces hay que esperar, ¿no? Entonces ustedes dicen que ya están empezando a ver los frutos, qué lindo, ¿no? Qué lindo que el Señor les está permitiendo ver los frutos ya, ¿no? ¿Cuáles son los próximos desafíos que tienen por delante? Bueno, estamos ahora en una etapa de evangelización y capacitación fuerte, para que ya tenemos, gracias al Señor, algunos adolescentes que están ahí levantando y que nos están apoyando en algunas cosas de la iglesia, y ya tenemos un grupo de hermanas porque la iglesia está conformada en un 90% por mujeres, y hay un grupo de hermanas que ya se están levantando y que también ya están participando, ¿no? Así que esperamos cerrar a fin de año teniendo dos grupos pequeños, ¿no? Dos células que se puedan reunir cada 15 días y así poco a poco ir alcanzando lo que queremos, ¿no? El trabajo celular. Pero estamos en eso, ¿no? Un trabajo fuerte en la evangelización y en la capacitación y también la pastoral, ¿no? Y de ahí también inculcándoles la vida profunda, ¿no? Las disciplinas espirituales, que es lo que al final queremos que ellos mantengan, ¿no? Una vida estrecha, fuerte con el Señor, ¿no? Sí. ¿Qué desafíos le dirías a la nueva generación de misioneros? ¿Qué es lo que más les entusiasma o qué ha dejado una huella en su corazón misionero? Porque estamos, recuerden, en ese programa, Corazón Misionero, para compartir con aquellos que van a ver esta entrevista y de repente se van a entusiasmar en querer saber de misiones o involucrarse en misiones. ¿Qué les dirían a ellos ustedes? A ver, mi esposa. Bueno, hay mucho campo, gente que necesita el amor de Dios. De verdad, no eres grande, una sola iglesia no es suficiente para todo. Y vemos muchos campos que necesitan el amor de Dios, así que jóvenes, amados hermanos, a todos los animo de que se apasionen y sigan amando lo que Dios dejó, ¿no? La misión y predicar a todas las naciones. Así que nosotros somos pequeños, solamente hemos puesto en el centro la voluntad de Dios, irnos aquí, lo poco, lo mucho que hemos aprendido, hemos empezado a compartir y el Señor nos ha fructificado, nos ha acompañado, no nos ha dejado en medio de las luchas. Sí, en la misión se sufren, hay un costo que pagar, vienen las pruebas, las luchas, el enemigo te ataca, pero el Señor va delante de nosotros, Él pelea por nosotros, así que no hay que temer. La misión, el Señor respalda. Hemos visto la mano de Dios, el Señor equipó la iglesia, el Señor el que provee, y Él es solamente ponernos como instrumento de Dios. Así que todos podemos servir. Yo soy quechohablante, tengo muchas limitaciones, a pesar de muchas, me siento pequeña, pero en el Señor somos grandes. Hemos escuchado las palabras de una mujer con un corazón misionero que se siente pequeña, pero que es grande. En el Señor, ¿no? Realmente feliz de tenerte en el programa, María, ¿no? Y que la audiencia te conozca y sobre todo que sigan orando por ustedes, los desafíos que ustedes y las dificultades que tú también has mencionado, la gente lo conoce para que sigan orando, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Y, Víctor. bueno, como dice mi esposa, sí, definitivamente la obra misionera no es fácil, se sufre, se viven experiencias muy difíciles, pero cuando ves los frutos, cuando empiezas a ver los resultados, las lágrimas, el dolor desaparecen. Porque se trata de vidas. O sea, estamos yendo a llevar a las personas hacia Dios, a salvar sus vidas, porque solamente hay dos destinos, ¿no? Uno al lado de Dios y definitivamente uno que no le deseamos ni siquiera a nuestro peor enemigo, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De salvar vidas y llevarlas a los pies del Señor. Demostrarles que en Dios tienen una oportunidad de ser corregidos, de ser cambiados y de ser libres por primera vez en sus vidas. Y eso es lo que queremos. Bueno, sí, Víctor, y muchísimas gracias por también esos consejos prácticos para todos aquellos que quieren emprender
el responder al Señor, el heme aquí, envíame a mí. Y los campos de misión pues son amplios. Hay un gran campo de misión en el sur del país, oportunidad para muchos que quieran involucrarse y servir al Señor en las misiones para alcanzar etnias, pueblos, regiones del país. Y que Dios los use a ustedes con esta formación de nuevos discípulos en la iglesia de Andahuaylas, pero también creo está la invitación para que otros se puedan involucrar y puedan ir a sembrar la palabra del Señor en esos lugares. Una vez más queremos darles gracias por haber estado en el programa Corazón Misionero en esta tarde. Así que nos vamos a despedir invitándoles a suscribirse en Televida, porque Televida es donde la fe cobra vida. Adiós. Dios le bendiga. Bendiciones. Bendiciones a cada uno de ustedes.